Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a este video en donde alumnos de la Universidad Autónoma del Noreste, bajo la Maestría de Gestión de Negocios de Manufactura, en la materia Estadística aplicada al control de calidad y Six Sigma por el catedrático Alejandro Garza, vamos a presentar algunos temas. Ejemplo de interpretación de diagrama de Pareto, rango, histograma, gráfica de control, gauge R&R. A lo largo de este video, los alumnos Jesús Elizondo Cruz, Moisés Matu Becerra, Lucía Pineda Fernández y Jocelyn Aguilar Ríos vamos a ver claros ejemplos de interpretaciones en el programa Minitab. Sean bienvenidos, esperemos si sea de su agrado. Seleccionamos los datos que vamos a analizar, le damos clic en copiar, pegamos en nuestra primera columna de Minitab y a continuación realizamos estadísticas, herramientas de calidad y seleccionamos los diagramas de Pareto, donde nos muestran una ventanilla que hay que llenar con los siguientes datos. En la opción de defectos o datos de atributos seleccionamos la columna 1 con los defectos. En la parte después nos solicita la frecuencia. En esta parte seleccionamos la cantidad de piezas rechazadas y seleccionamos la opción de combinar defectos restantes en una categoría después del 95%. Esta opción es muy importante ya que es un apartado que nos sirve para agrupar aquellos datos menores y que no tienen mucha relevancia en nuestros datos de análisis, por lo que el programa de Minitab va a seleccionar aquellos datos cuyo valor sea mayor de un 95. Le damos clic en aceptar y nos aparece nuestro diagrama de Pareto, que es una gráfica de barras, lo cual nos muestra los datos que ingresamos en nuestra primera tabla. Estos datos nos los muestra la gráfica de barras, pero aquí los agrupa de mayor a menor, ya que los datos que tenemos aquí no están por orden y lo que realiza el programa de Minitab es agruparlos de mayor a menor, seleccionar aquellos, como les comentaba en un principio, los agrupa las cantidades menores y ya tenemos cuáles son las principales causas o defectos que generan un problema. También nos da la cantidad de piezas rechazadas, nos da la suma, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Para realizar un diagrama de Pareto en Minitab, por lo que lo haremos con un caso práctico. En este caso, en este ejercicio, es una empresa automotriz la cual está solicitando realizar un análisis de las principales causas por las cuales se presentan son los generadores de problemas de scrap y tiempo muerto en una línea de producción. Tenemos que determinar cuáles son las principales causas que ocasionan defectos en un área de soldadura, por lo que esta herramienta es de vital importancia para el equipo, ya que podemos identificar cuáles son las actividades o causas que ellos tienen que atacar para mejorar sus procesos. Minitab y lo que es el diagrama de Pareto son una herramienta excelente, ya que nos van a ayudar a definir nuestras prioridades y enfocarnos en nuestros problemas, por lo que esta herramienta es primordial cuando tú quieres iniciar un proyecto y identificar las posibles causas que generan un problema. Rango. Para este ejercicio vamos a utilizar los siguientes datos que tenemos en Excel. Los copiamos y los pegamos en la primera columna de Minitab. C1. Posteriormente nos vamos al menú de estadísticas, estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. En la ventana de variables colocamos datos. Posteriormente pulsamos el botón de estadísticas. Quitamos la selección de todas las casillas que no vamos a utilizar y solamente seleccionamos rango. Pulsamos el botón aceptar y aceptar. En la ventana de hoja de trabajo, Minitab nos lanzará el valor de rango obtenido para esta serie de datos. En esta ocasión es 19.963. Histograma. Para este ejercicio tenemos el siguiente caso de estudio. En un proceso de envasado de bebidas carbonatadas, un ingeniero de calidad tomó 250 datos del mes de julio y 249 datos del mes de agosto, de los resultados de medición de CO2 de las bebidas. Esto con el propósito
de ver en qué frecuencia se tiene la mayor cantidad de datos, como también ver de manera visual cómo se encuentran distribuidos. Aunado a esto, el ingeniero de mantenimiento y manufactura me comentaron que realizaron ajustes al proceso de carbonatación el día 1 de agosto para recorrer el proceso de carbonatación hacia la media. Este proceso tiene una especificación de CO2 de 2.5 a 3.0 volumen de CO2 sobre volumen de líquido. Para el primer análisis, con un histograma simple, analizar la distribución de datos y su frecuencia más recurrente. Vamos a tomar los datos que tenemos en Excel y los vamos a llevar a Minitab. Lo vamos a pegar en la primera columna. Posteriormente nos vamos al menú de gráfica, histograma, histograma simple y aceptamos. En la ventana de variables gráficas colocamos CO2 y aceptamos. Una vez teniendo la gráfica, procedemos a analizarla. Aquí vemos que hay una distribución muy amplia en dispersión de datos que van abajo del 2.5 y sobre el 3.1. Esto quiere decir que tenemos datos fuera de especificación. Bueno, para ver dónde tenemos la media de nuestros datos de manera visual, vemos que está entre 2.8 y 2.9. Entonces vamos a agregar una línea a 2.85, que es donde se observa que está la media. ¿Cómo hacemos esto? Doble clic en la gráfica, clic derecho, sumar, líneas de referencia. En la parte de mostrar líneas de referencia en los valores de datos colocamos 2.85. Aquí solamente se pueden agregar valores y no texto. Aceptamos y aceptamos. Entonces de manera visual vemos que el proceso, la media está en 2.85 de manera visual. Para el segundo análisis, histograma con ajuste y grupos, analizar si hubo una mejora con los cambios al proceso entre julio y agosto, donde se enfocaron en llevar los datos a la media de la especificación, que es 2.75. Lo vamos a Minitab nuevamente y con los mismos datos nos vamos nuevamente a gráfica, histograma. En este caso vamos a seleccionar con ajuste y grupos. Aceptamos y en la ventana de variables gráficas colocamos CO2. En la siguiente ventana de variables categóricas por agrupación colocamos mes y aceptamos. Aquí observamos que sí hay una diferencia entre el mes de agosto y julio. Como vemos en julio, los datos de manera visual traen una media de 2.90. Entonces los ingenieros realizaron ajustes a partir del 1 de agosto donde querían llevar el proceso a la media, que es 2.75. Bueno, vamos a colocar las líneas de referencia para ver si se observa la media en esta parte. Damos doble clic sobre la gráfica y clic derecho, sumar, líneas de referencia. Como vemos, tenemos dos valores aquí, de acuerdo a la campana. El primero es en 2.90, vamos a colocar para tenerlo de manera visual. Aceptar. Y el segundo vamos a colocar el valor que propusieron los ingenieros de 2.75 para ver si realmente se movió. Y aceptamos. Viendo estos resultados, que tenemos dos campanas diferentes, donde agosto es las barras en color azul y julio son las barras en color rosado, vemos que realmente el proceso sí se movió, pero la dispersión de los datos sigue igual. Entonces, como resumen, aquí lo que tenemos que hacer ahora es trabajar en la dispersión, ya que el proceso sí pudo ajustarse a su medio. Hola, el día de hoy estaremos haciendo un ejemplo de cómo realizar una gráfica de control en Minitab. Antes de entrar a la aplicación, me gustaría primero darles un poco de teoría al respecto.
La gráfica X barra R o la gráfica de control nos sirve para examinar la estabilidad de un proceso, es decir, nos dice si este proceso es estable o no. Se divide en dos gráficas, lo que es la parte superior, que es la media del proceso, y la parte inferior, que es el rango del proceso. La parte de arriba es la que nos define los datos de variables por subgrupos. Para este caso, estaremos usando la X barra R debido a que nuestros subgrupos serán menores o igual a 8. En dado caso que quisiéramos hacer una gráfica de control en la cual nuestros subgrupos son mayores a 8, tendremos que usar una gráfica X barra S. Para lo que es la gráfica X barra R, tenemos lo que es nuestro límite inferior, nuestro límite superior, el promedio de promedios y los resultados de cada uno de los subgrupos. En la parte de abajo, lo que es el rango, es lo que es la media, límite superior, límite inferior, la media de los rangos. Y en este caso es bien importante cuando se esté analizando la gráfica, primero revisar la parte inferior. En esta parte inferior es donde se muestra si están los rangos bajo control. En dado caso que veamos que los rangos están fuera de control, puede ser que nos vaya a dar un resultado no correcto en lo que es la parte superior. Ahora sí, vayamos a Minitab para empezar a hacer el ejemplo. Vamos a pegar los datos. Como les comentaba, lo primero que vamos a ver es si un proceso está bajo control o no. Aquí tenemos los datos, los cuales únicamente se hace copy-paste de cualquier Excel o básicamente de Excel. Como pueden ver, son 100 datos los que estamos evaluando en este momento. Y vamos a hacer para lo que es este ejemplo subgrupos de 5. Lo siguiente es irte estadísticas, gráficas de control, variables por subgrupos y X barra R. Le das clic. En lo que es este cuadro que está en blanco, volvemos a dar un clic y eso nos mostrará lo que es la parte donde tenemos la información. La seleccionamos, le damos doble clic y eso nos hace que toda la información que viene en datos sea la que esté contemplada para este análisis. Tamaño de subgrupos. En este caso y para este ejemplo vamos a hacer subgrupos de 5. En cuanto a las opciones, vamos a irnos a lo que es pruebas. Y aquí tienen varias pruebas que Minitab le genera a esta información en particular. Tenemos varias opciones. La primera es que genere todas las pruebas para todas las causas especiales. Eso lo que nos hace es que nos pone y hace las pruebas para todos. El valor de K que viene determinado es el valor que ya trae Minitab por default. Sin embargo, nosotros podemos hacer los cambios y poner los valores de K que más creamos convenientes. La segunda es seleccionar la prueba para causas especiales. Aquí nos da la opción de poder seleccionar una o varias pruebas que queramos hacerle a lo que es nuestro archivo, nuestros datos. El tercero simplemente no genera pruebas. Para este caso en particular, vamos a poner todas las pruebas especiales. Le damos OK. Volvemos a poner OK. Y esto nos va a generar una gráfica en Minitab. ¿Cuál es el resultado? Pues lo que nos dice es que en cuanto a los rangos están en control, no se sale ninguno. El promedio de los rangos es de 1.207, límite inferior de 0, límite superior de 2.551. En lo que es la gráfica en los datos en la media, ninguno se sale de control. Promedio de promedios de 7.99, límite inferior de 7.294, límite superior de 8.685. En dado caso de que nos hubiera salido algún número el cual hubiera fallado alguna de las pruebas que se realizaron, estaríamos viendo un punto rojo, el cual nos diría cuál fue la prueba que falló. En este caso, no tenemos pruebas que haya fallado. Eso es todo por el momento. Gracias por su atención.
Ahora pasaremos a hacer un ejemplo en Minitab sobre el gauge R&R. Como ejemplo, estaremos evaluando si el sistema de medición de este micrómetro para medir alturas de crimpado, las cuales tienen una tolerancia de 1.98, 2.08. Aquí se consideran 3 operadores, 3 intentos en 10 números de parte y un análisis cruzado. Estos son los datos obtenidos dentro de la medición. Como pueden observar, son 3 operadores, son 3 intentos, 10 números de parte. Aquí está el operador 1, operador 2, operador 3, sus 3 intentos y sus 10 números de parte. Ahora pasemos a Minitab. Dentro de Minitab estaremos poniendo lo que es el operador, la parte que se está contando o que se está midiendo y el resultado de su medida, y así por cada uno de los operadores. En este ejemplo tenemos el operador 1 que midió 3 veces el número de parte 1 y estas fueron las medidas que tuvo. Igual sigue con el operador 1, la parte número 2 y los 3 números, las 3 medidas que tuvo. Para poder correr esto dentro de Minitab, nos vamos a Estadística, Herramientas de calidad, Estudios del gauge, y como pueden observar tenemos 3 tipos de gauge, que es el cruzado, que es con el que vamos a hacer este ejercicio, el nest y el expandido. El cruzado lo que significa es que todos los operadores pudieron medir todos los números de parte. Lo que es nesteado es que en cada operador no tuvo la oportunidad de medir todos los números de parte, sino que se hizo un nest o un subgrupo de piezas para medir. En el expandido lo que hace es que no solamente toma la variable operador parte para poder hacer la evaluación, sino que puede tomar otro tipo de variables. Entonces, regresando al punto, nos vamos a Gauge Study, le ponemos lo que es cruzado. Como pueden observar, en la parte izquierda tenemos nuestras variables, que es el orden en el cual se corrieron las pruebas, el operador, la parte y lo que es la medida. En este caso nos pide 3 datos: número de parte, operador y lo que son los datos de medida. Donde tenemos el número de parte, seleccionamos partes, damos doble clic y se selecciona. Cuando decimos operadores, nos vamos a lo que es operadores, damos doble clic y se asignan los operadores al rubro de operadores. Los datos, nos vamos a lo que son medidas, damos doble clic y aparecen las medidas. Para lo que es el gauge R&R existen 2 métodos de análisis. Uno es el ANOVA y otro es el X/R. Para este ejemplo, y en lo que alcanzamos a leer, nos dice que ANOVA es la forma de medir más confiable. Entonces nos vamos a ir por ANOVA. Podemos poner la información del gauge si le damos clic a lo que es Gauge Info. Gauge Info nos da la oportunidad de poner el nombre del gauge, en este caso es el micrómetro. El día del estudio podemos poner septiembre 7 del 2020, que es el día de hoy. Reportado, ponemos la persona que está reportando. La tolerancia, le podemos poner tolerancia de 1.98 a 2.08, por dar un ejemplo, y alguna información miscelánea que creamos conveniente. Picamos OK. Después nos vamos a las opciones. Minitab por default nos da dentro del estudio de variación 6 desviaciones estándar, las cuales no vamos a mover. Lo que sigue es establecer lo que son los límites, límite superior y límite inferior. Para lo que es el límite inferior, que es el 1.98, que es la especificación inferior, y el upper, que es 2.08. Una vez que tenemos esa información, lo que sigue es, como ven,
le picamos a lo que es la probabilidad por misclassification nada más para que nos dé información. Seleccionamos OK y nos va a regresar al menú principal. Una vez que tenemos este menú, picamos nuevamente OK y nos saldrá el estudio de R&R. Como ven, nos pone el gauge, que es el micrómetro, la fecha de estudio septiembre 7, por quién fue reportado y tu tolerancia. Lo primero que tenemos que revisar es esta parte para saber si hay interacción entre nuestra parte y operador. Nos vamos al área de parte operador, checamos el p-value y el p-value es de 0.026, lo cual es menor a 0.05. Esto significa que si hay interacción entre la pieza y el operador para el estudio. En dado caso de que este p-value hubiera sido mayor de 0.05, Minitab no genera esta gráfica y generaría una nova sin interacción. En el gauge R&R nos pone lo que son los componentes de varianza y los porcentajes de contribución de cada uno de ellos. Como pueden observar, parte a parte es el que se lleva el mayor contribuyente con 99.7. Y el total del gauge R&R solamente contribuye en un 30.30%. Importante también ver que lo que es la parte inferior, que es repetibilidad y reproducibilidad, es la suma de estos dos, los cuales me da el total del gauge R&R, que es 0.30. Ahora, considerando que el total del gauge R&R es 0.30 y tomando en cuenta las tablas de aceptación, podemos concluir que el sistema de medición es aceptable. ¿Cuáles son los criterios? Bueno, si este número de gauge R&R es menor al 1%, el sistema es aceptable. Si lo traemos entre un 1 y un 9%, el sistema de medición es aceptable, pero depende de la aplicación, costo y otros factores. Si es mayor del 9%, el sistema de medición no es aceptable. Ahora, nos vamos a la evaluación del gauge. Variación del gauge nos sigue mandando 99.85%. Eso quiere decir que toda la variación que tenemos es por la diferencia de las partes y no por el gauge en sí. Vamos a revisar en lo que es la evaluación del gauge, es el estudio de variación. ¿Qué tanta variación tiene mi gauge? En este caso, la variación es de 5.5%. Ahora, lo que podemos decir, y considerando las tablas de AIAG, podemos concluir que este sistema de medición es aceptable. Gráficas es simple confirmación de lo que ya hemos visto. Pueden observar que todo el componente de variación está en parte por parte. La medición por parte pueden ver cómo varía. Lo que son las mediciones por operador, la medición por operador se ve muy estándar, por lo cual el operador no es fuente de variación, sino la parte. Y aquí podemos ver claramente lo que es la interacción entre el operador y la parte. Conclusión, el micrómetro es correcto y el sistema de medición es correcto y adecuado. Gracias por su atención.